Una vez más a su espacio favorito, donde desvelamos los misterios y los pequeños grandes secretos que nos ayudan a vivir mejor. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les roba el sueño, literalmente. ¿Alguna vez se han preguntado cómo hacen algunas personas para mantener esa energía radiante, esa piel perfecta y esa chispa en los ojos, incluso con agendas tan apretadas y la presión constante del ojo público? Pues, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del descanso de una de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión, la increíble Demet Özdemir. Ella es conocida por su talento, su carisma y, sí, también por esa vitalidad contagiosa que parece nunca agotarse. Y créanme, su secreto para dormir como un bebé, para levantarse cada mañana con esa fuerza imparable, va mucho más allá de una simple rutina. Es un verdadero arte, una filosofía de vida que ha perfeccionado y que hoy, estamos listos para revelarles. Prepárense porque lo que van a escuchar podría transformar sus noches para siempre. Y antes de que nos adentremos en este apasionante descubrimiento, les hago una pequeña invitación: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán algo que les nutra el alma y el cuerpo. Vamos a ello. Miren, todos sabemos lo que es querer dormir bien. Ese anhelo de apoyar la cabeza en la almohada y deslizarse en un sueño profundo, reparador, que nos despierte al día siguiente sintiéndonos como nuevos. Pero seamos honestos, para la mayoría de nosotros, esto es un lujo, no una norma. El estrés, las preocupaciones, las pantallas, la vida moderna en general, parecen conspirar para robarnos ese preciado descanso. Y es aquí donde entra en juego la magia, o más bien, la sabiduría, de personas como Demet Özdemir. Una actriz con una carrera vertiginosa, bajo los focos constantemente, con viajes, grabaciones exigentes y una vida personal que también requiere atención. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo mantiene esa vitalidad, esa sonrisa, esa energía desbordante que la caracteriza? La respuesta, amigos, no es un truco de magia instantáneo, sino un conjunto de hábitos profundamente arraigados que forman un verdadero ritual del sueño. Un enfoque holístico, como ella misma lo ha dejado entrever en algunas ocasiones, que transforma el acto de dormir en una experiencia de lujo, un verdadero santuario personal. Permítanme desglosarles este secreto en varios pilares, cada uno tan fundamental como el anterior, y que, combinados, son la clave de su descanso profundo y reparador. Imaginen cada uno de estos pilares como un ingrediente esencial en la receta perfecta para dormir como un bebé. El primer pilar, y quizás el más obvio pero a menudo subestimado, es el santuario del descanso. Demet entiende que el lugar donde dormimos no es solo una habitación, es un templo para nuestra recuperación. Y esto significa crear un ambiente que invite al sueño. Piensen en la oscuridad absoluta. Nuestra melatonina, la hormona del sueño, se produce en la oscuridad. Incluso la luz más tenue de un reloj digital, o la luz que se filtra por la ventana, puede alterar su producción. Demet, por ejemplo, es fanática de las cortinas opacas. No solo oscurecen la habitación, sino que también aíslan el ruido exterior. Pero no se queda ahí. La temperatura es crucial. ¿Sabían que la temperatura ideal para dormir oscila entre los 18 y 20 grados Celsius? Un ambiente fresco le indica a nuestro cuerpo que es hora de relajarse y bajar su temperatura interna para facilitar el sueño. Ella asegura mantener su habitación fresca, incluso abriendo las ventanas unos minutos antes de acostarse para ventilar y renovar el aire, una práctica sencilla pero poderosa. Y hablemos de silencio. Para una persona expuesta a tantos ruidos y estímulos durante el día, el silencio es oro. Si es necesario, tapones para los oídos son sus aliados. Pero si el silencio absoluto es difícil de lograr, ella sugiere recurrir a un poco de ruido blanco o sonidos de la naturaleza muy suaves, a volúmenes bajos, que enmascaren otros ruidos disruptivos. Finalmente, la comodidad, un colchón y almohadas adecuadas para su postura, sábanas de fibras naturales que permitan transpirar y se sientan suaves al tacto. Se dice que Demet invierte en lino o algodón egipcio de alta calidad, y siempre asegura que estén impecablemente limpias. Para ella, el tacto y el aroma de unas sábanas recién lavadas son parte fundamental de esa invitación al sueño. Y un pequeño detalle que no podemos pasar por alto: los aromas. Un difusor con aceites esenciales de lavanda, manzanilla o sándalo crea una atmósfera de calma y serenidad que prepara la mente y el cuerpo para el descanso. Es un pequeño lujo que hace una gran diferencia.
El segundo pilar es lo que llamo asterisco la desconexión consciente. Vivimos pegados a nuestras pantallas, móviles, tabletas, ordenadores, televisores. La luz azul que emiten suprime la producción de melatonina y mantiene nuestra mente en estado de alerta. Demet ha aprendido la importancia de desconectarse, y no lo hace a medias. Al menos 1 hora, idealmente 2, antes de acostarse, se despide de todos los dispositivos. En su lugar, opta por actividades que invitan a la calma. Leer un libro físico, no en una pantalla, es una de sus favoritas. Sumergirse en una historia o aprender algo nuevo en las páginas de un libro ayuda a desviar la atención de las preocupaciones diarias y relaja la mente. Otra de sus prácticas es un baño o ducha tibia. No caliente que eleve demasiado la temperatura corporal, sino tibia, para relajar los músculos y liberar tensiones. A esto, le suma a veces algunas sales de Epsom, conocidas por sus propiedades relajantes musculares. También dedica tiempo a estiramientos suaves o una sesión corta de yoga restaurativo. No busca sudar o ejercitarse intensamente, sino simplemente liberar la tensión acumulada en el cuerpo, especialmente en hombros, cuello y espalda después de un largo día de grabaciones. Pero quizá lo más revelador de este pilar es su práctica de journaling o escritura consciente. Antes de cerrar los ojos, dedica unos minutos a escribir en un diario. No se trata de un registro de eventos, sino de un espacio para vaciar la mente. Anota cualquier pensamiento persistente, cualquier preocupación, cualquier idea que pudiera robarle el sueño. Una vez que está en el papel, dice, es como si se liberara de su carga. Y lo complementa con una práctica de gratitud, anota 3 cosas por las que se siente agradecida ese día. Esto cambia el enfoque de la mente de lo que falta o preocupa, a lo que se tiene y se aprecia, fomentando un estado mental positivo y sereno. El tercer pilar es la asterisco nutrición del sueño. Lo que comemos y bebemos tiene un impacto directo en nuestra calidad de sueño. Demet es muy consciente de esto. Su regla de oro es cenar ligero y temprano. Evita comidas pesadas, grasosas o picantes, que pueden causar indigestión y mantener el sistema digestivo trabajando arduo cuando debería estar descansando. Idealmente cena unas 3 horas antes de acostarse, dando tiempo suficiente para la digestión. ¿Y qué evita estrictamente? La cafeína y el alcohol antes de dormir. Aunque el alcohol puede parecer un sedante al principio, interrumpe la fase REM del sueño, la más reparadora, dejándonos cansados al día siguiente. En lugar de esto, opta por infusiones relajantes. La manzanilla, la valeriana o la tila son sus aliadas. Y no cualquier té, ella tiene una mezcla especial de hierbas orgánicas que su herbolario personal le prepara, específicamente diseñada para calmar el sistema nervioso. Incluso a veces una pequeña taza de leche tibia con un poco de miel es parte de su ritual, ya que la leche contiene triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina y melatonina, hormonas clave para el sueño. Pero el agua también es fundamental, se asegura de estar bien hidratada durante el día, pero limita la ingesta de líquidos justo antes de acostarse para evitar interrupciones por visitas al baño. El cuarto pilar es asterisco el movimiento equilibrado. No estamos hablando de agotarse en el gimnasio antes de dormir, sino de la importancia de la actividad física regular para un buen descanso. Demet es conocida por su amor al baile y por mantenerse activa. La actividad física libera endorfinas, reduce el estrés y la ansiedad, y ayuda a regular los ciclos de sueño-vigilia. Cuando el cuerpo está físicamente cansado de una manera saludable, es más fácil que caiga en un sueño profundo. Sin embargo, el timing es crucial. Realiza sus entrenamientos más intensos por la mañana o a primera hora de la tarde. Evita el ejercicio extenuante cerca de la hora de acostarse, ya que puede elevar la temperatura corporal y los niveles de adrenalina, haciendo que sea más difícil conciliar el sueño. Una caminata brisk por la tarde unas horas antes de la cena, o su práctica de pilates o yoga más temprano en el día, son sus formas de asegurar que su cuerpo esté adecuadamente fatigado para el descanso nocturno, sin la sobreestimulación que podría provocar el ejercicio justo antes de dormir. La danza para ella es más que ejercicio, es una liberación emocional, una forma de expresar y soltar las tensiones del día, lo que indirectamente también contribuye a una mente más tranquila por la noche. El quinto pilar, y este es un gran reto para cualquiera, especialmente para alguien con una agenda tan impredecible como la suya, es asterisco la disciplina de la rutina. Nuestro cuerpo ama la consistencia. Tiene un reloj biológico, nuestro ritmo circadiano,
que funciona mejor cuando seguimos un horario regular. Demet se esfuerza por irse a la cama y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Sé que esto suena casi imposible para muchos, pero la diferencia que marca es abismal. Al mantener una rutina constante, su cuerpo aprende cuándo esperar el sueño y cuándo esperar la vigilia, optimizando la producción de hormonas y el funcionamiento general del organismo. Claro, hay días de rodaje que terminan a horas intempestivas, pero incluso en esos casos, ella intenta compensar estableciendo una hora de despertar lo más consistente posible, o al menos un rango de tiempo. La coherencia, aunque no siempre perfecta, es la meta. Esta disciplina es lo que permite que su cuerpo entre en ese modo bebé de sueño profundo y sin interrupciones, porque sabe exactamente cuándo esperar esa transición al descanso. Finalmente, el sexto pilar, y quizás el más poderoso de todos, el poder de la mentalidad. De nada sirve tener la habitación perfecta y la rutina impecable si nuestra mente está agitada por el estrés, la ansiedad o las preocupaciones del mañana. Demet Özdemir, como todos, enfrenta presiones y desafíos, pero ha desarrollado estrategias para gestionar su estado mental antes de dormir. Más allá del journaling, ella practica la meditación y la atención plena. Dedica unos minutos antes de cerrar los ojos a simplemente observar su respiración, a sentir su cuerpo, a dejar pasar los pensamientos sin juzgarlos. Es una forma de desenredar la madeja mental antes de que se convierta en un nudo de insomnio. Otra técnica que emplea es la visualización. Se visualiza a sí misma durmiendo profundamente, despertando fresca y llena de energía. Cree firmemente en el poder de la intención. Antes de dormir, se permite soltar el control sobre el día que termina y confía en que el descanso la recargará para lo que venga. Reconoce el estrés, pero no permite que la defina, y mucho menos que le robe sus horas de sueño. Su actitud positiva y su capacidad para encontrar la gratitud incluso en los días más complicados son fundamentales. Ella ha mencionado que antes de dormir, suele pensar en alguna pequeña alegría del día, en algo que la haya hecho sonreír. Ese último pensamiento consciente antes de la oscuridad puede ser increíblemente poderoso para teñir el sueño de serenidad. Como ven, el secreto de Demet Özdemir no es un único truco mágico, ni una poción secreta que solo las celebridades pueden conseguir. Es una combinación de hábitos conscientes, de disciplina y de un profundo respeto por su propio bienestar. Es entender que el sueño no es un lujo sino una necesidad vital, el combustible que alimenta su energía, su creatividad y su alegría de vivir. Es una inversión diaria en sí misma. Cada uno de estos pilares se refuerza mutuamente, creando un ecosistema de sueño que le permite realmente dormir como un bebé, incluso con las exigencias de su vida. Y la buena noticia es que todos y cada uno de estos secretos están al alcance de tu mano. No necesitas ser una estrella de televisión para aplicar estos principios en tu vida. Puedes empezar con pequeños cambios, quizás oscurecer más tu habitación, o dejar el móvil fuera de ella una hora antes de dormir, o tomarte una infusión relajante. Cada pequeño paso te acercará a esa noche de descanso profundo y reparador que tanto anhelas y que tu cuerpo y mente merecen. Imagínate despertar con esa vitalidad de Demet, sintiéndote realmente renovado y listo para conquistar el día. Es posible, solo requiere compromiso y un poco de cariño hacia ti mismo. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores, el fascinante mundo del descanso de Demet Özdemir. Hemos desvelado que su secreto no reside en un solo truco, sino en una filosofía de vida que abraza 6 pilares fundamentales: crear un santuario del descanso, practicar la desconexión consciente, nutrir el sueño con una dieta adecuada, integrar el movimiento equilibrado, mantener una disciplina de rutina, y cultivar una mentalidad poderosa y positiva. Cada uno de estos elementos, cuando se entrelazan, forman la receta perfecta para un sueño reparador que nos permite brillar en nuestro día a día, tal como lo hace ella. Espero de corazón que esta revelación les inspire a mirar sus propios hábitos de sueño con nuevos ojos y a incorporar algunas de estas prácticas en sus vidas. Recuerden, invertir en su descanso es invertir en su salud, en su energía y en su felicidad general. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje tan interesante y revelador. Ha sido un placer compartir estos insights con ustedes. Ahora me encantaría saber, ¿cuál de estos pilares les parece más desafiante? ¿O cuál están ansiosos por probar esta misma noche? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido útil, informativo y sobre todo, intrigante, por favor,
regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que, como ustedes, anhelan dormir como un bebé. Y si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos descubrimientos. Hasta la próxima, que tengan unas noches maravillosas y dulces sueños.